Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos. La anterior semana habíamos ya terminado el capítulo 21. Ya habíamos dado el versículo 1 y 2 como introducción para empezar el versículo 22. Estamos ahorita desarrollando el tema del arresto de Pablo. Habíamos visto dentro de lo que es este pasaje que describe, como había mencionado, su primera defensa. Y lo habíamos visto conforme a 5 escenarios. Ya habíamos estudiado del versículo 27 al versículo 30 del capítulo 21 y lo habíamos denominado esta primera sección o este primer escenario, el ataque de la turba. Después habíamos visto la detención por parte de los romanos, versículos del 31 al 36. Y estamos ahora en lo que es ese tercer escenario, en esta primera defensa que Pablo hace cuando está en Jerusalén, la defensa de Pablo. Muchos lo llaman la apología de Pablo, versículos del 37, o sea, del capítulo 21, versículo 37, y abarca hasta el capítulo 22, versículo 29, si no me equivoco, hasta el capítulo 29, exacto, perdón, hasta el versículo 29 del capítulo 22. Sin embargo, siempre es reiterarles a todos ustedes que tienen que eh, estar siempre atentos a las aplicaciones a través de este relato que estamos estudiando. Y vuelvo a reiterar, como dice el libro de Santiago, no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En buena diligencia tenemos que tratar siempre de poner por manifiesto, por obra, lo que podemos nosotros sacar en aplicación a las enseñanzas que domingo tras domingo estamos. Si bien en este contexto que estamos estudiando, lo hemos titulado El arresto de Pablo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, bueno, los versículos que ya mencioné, hay muchas cosas que podemos aprender de este relato, de este testimonio de Pablo. Una de las cosas que ya como aplicación de que vamos a terminar al final vamos a entender es cómo es que el apóstol Pablo acepta la situación como Dios lo ordenó, o sea, él acepta esa situación. Para Pablo todo lo que está pasando y lo que está viviendo es porque Dios así lo ha establecido. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender aquello. Así como Pablo aceptó la situación como Dios lo ordenó al enfrentar persecución, no lo hizo en contra de la voluntad de Dios o la soberanía de Dios. Él entendió aquello, que todo lo que pasa o sucede en nuestras vidas, en otras palabras, siempre está bajo el conocimiento de Dios, está bajo su soberanía de Dios. Cualquier situación que uno pueda pasar, aún de las situaciones quizá que has tomado, de las decisiones que has tomado, aún de aquellas malas decisiones que has tomado, tenemos que entender que Dios tiene control de todo y tenemos que entender aquello. A veces hacer el bien no siempre te va a traer bien también. Te acordarás que el objetivo era llevar esa ofrenda a Jerusalén, pese a que se le había advertido en reiteradas ocasiones que ir hasta ese lugar podía traerle problemas. Y es lo mismo, vuelvo a reiterar, en aplicaciones de nuestro tiempo. A veces hacer cosas que al mundo no le agrada o le desagrada te va a traer siempre conflictos y problemas, pero nuestra tarea siempre tiene que ser aceptarlas como venidas de Dios. Pero también hay en este relato que estamos estudiando, vamos a ver cómo es que Pablo usó sus circunstancias como una oportunidad que él utilizó, pese a que la multitud que lo agarró, le hizo las acusaciones falsas, no fueron el querer oír que Pablo les predicara en ese momento, sino más esa turba lo había agarrado para golpearlo y matarlo incluso, pero sin embargo él usa estas circunstancias como una oportunidad para poder
predicar el Evangelio, predicar su conversión, sus antecedentes. Y aunque él esperaba que podrían entender de que él antes era un perseguidor de cristianos, y quizá ellos podían entender aquella situación, no siempre va a ser así, no te van a entender en esa situación. Quizás sí, quizá no, no sabemos en la voluntad de Dios. Él mismo se huía, y vamos a ver en los versículos que vamos a estudiar, cuando el Señor le dice, sal de Jerusalén porque no te van a oír este pueblo. Y él decía, pero ellos saben cómo yo perseguía a los cristianos, es más, cómo consentí la muerte de Esteban, quizá pensando que él iban a entender o incluso iban a actuar favorablemente, pero no fue así, porque el odio y la maldad de las personas, los enemigos del Evangelio de los cuales les he titulado o les he puesto, son pues, tienen su corazón realmente llenos de maldad y son instrumentos del diablo, son instrumentos de maldad que a veces están puestos para aquello. Entonces, en estos estudios que estamos haciendo, tenemos que entender varias cosas, así como Pablo también, por ejemplo, en un momento fue un conciliador hacia sus perseguidores, o sea, lo habían maltratado, lo habían golpeado, sin embargo, él sigue llamándoles hermanos, padres. Él de alguna manera no amenazó de una manera hostil a esa turba que había venido contra él, al contrario, él se dirigió como varones hermanos y padres, incluso después de esa paliza que había recibido. Qué difícil es, ¿no es cierto?, ponerse en esa situación. Realmente hay que aprender de Pablo y hay que pedirle al Señor que nos dé realmente ese espíritu que tenía Pablo frente a cualquier situación, de poder realmente bendecir aquellos que nos maldicen, y es pues realmente una madurez llegar a esa situación. Pero también tenemos que entender que en este proceso que estamos estudiando, sí vemos siempre cómo Pablo está exaltando a Dios, siempre Pablo se centró en dar gloria a Dios, que los logros que él había hecho, que haya levantado muchas iglesias en Grecia, sí, en Asia, él siempre daba gloria a Dios, siempre manifestaba lo que Dios había hecho, obviamente a través de él como instrumento escogido. Siempre mantuvo una actitud adecuada el apóstol Pablo, una actitud desinteresada. El amor de Pablo fue tan grande por otros creyentes que llevó esa ofrenda a Jerusalén sin importar las situaciones o circunstancias que iba a pasar, porque él solo quería o solo veía en su propósito ver una iglesia unida, tanto de judíos creyentes como de gentiles, que sean uno solo en la fe, cosa que para ese tiempo era pues blasfémico para los judíos, que los gentiles realmente tengan la misma salvación que Dios otorga. O sea, pónganse en ese tiempo, era algo blasfemo, era algo que realmente hacía que los judíos realmente podían manifestar tal crueldad, tal odio al saber que un gentil podía estar a la misma altura que un judío. Pero su amor por Pablo, por sus compatriotas no salvos, el querer llevar, evangelizar, pese a las advertencias que se le había dado o a las consecuencias que podía tener el Pablo, o sea, siempre su amor fue desinteresado y lo hizo todo en función a dar gloria a Dios, a ser ese instrumento que Dios había escogido. Eso es lo que estamos más o menos estudiando en estos versículos que estamos detallando y estudiando versículo a versículo. Pero también hay mucho más aplicaciones de las cuales tú tienes que sacarlas a modo de escuchar, a modo de estudiar esta palabra. Entonces tenemos que poner mucha atención en el estudio que estamos haciendo. Muy bien.
Estamos viendo, habíamos quedado en el testimonio de Pablo, ¿sí? Y lo habíamos dejado ahí hasta ese momento y lo vamos a dividir en tres secciones, el testimonio de Pablo. Veremos la conducta antes de su conversión, versículos 3 al 5 del capítulo 22. Luego pasaremos a las circunstancias de la conversión de Pablo, ya en el capítulo 22, versículos del 6 al 16. Y por último veremos la comisión de Pablo después de su conversión, versículos del 17 al 21. Veremos hasta dónde llegamos el día de hoy conforme al tiempo que nos vamos a reunir acá. Entonces, te acordarás ahí en el contexto, un poquito yendo del contexto, solo voy a leer del versículos anteriores para entrar al capítulo 22. Voy a leer el versículo 37 y ahí en tu Biblia tú debes ver la defensa de Pablo ante el pueblo, dice en mi Biblia, en la tuya también seguramente. Versículo 37 del capítulo 21 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí en el versículo 3 empieza la conducta o empieza a describir su conducta antes de su conversión. Recordemos previamente que el relato de su conversión en el libro de los Hechos está dado en tres lugares. Está en Hechos capítulo 9, que ya hemos estudiado, del versículo 1 a versículos siguientes. También está mencionada aquí en el capítulo 22, versículos del 6 adelante. Y también más adelante va a volver a repetir ese relato de su dramática conversión en el capítulo 26, versículos del 4 al 18, que más adelante Dios mediante, y si Dios así lo dispone, vamos a estudiar. Entonces, en el versículo 1, ya entrando al estudio, haciendo un nexo con el versículo 3, entonces Pablo empieza a hablar a los hermanos y padres, a los judíos que estaban ahí, y les dice, oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que se les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Y ahí vemos en el versículo 3 cómo el apóstol comenzó negando la falsa acusación de que se oponía al pueblo judío. ¿Se acuerdan la falsa acusación que se les hacía? Y él declarando de manera enfática, dice en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lejos de ser entonces un antijudío, del cual se le estaba acusando, el apóstol tenía intachables credenciales judías. Y Pablo les hace recuerdo las credenciales que él tenía, y Pablo les dice que él había sido criado en Jerusalén. También lo menciona en el versículo 3 que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel no era cualquier persona en ese momento, en ese tiempo. Era el rabino más venerado en ese tiempo y uno de los más grandes incluso de toda la antigüedad. Y también Pablo les dice que él era educado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, en la ley del Antiguo Testamento y en las tradiciones rabínicas, y había sido incluso un fariseo intachable bajo la ley. Te acordarás ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, manifiesta, por ejemplo, lo siguiente. Dice,
circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces, lejos de ser un antijudío, Pablo, el apóstol, tenía intachables credenciales judías. Eran falsas las acusaciones que les estaban haciendo. Al considerar todo eso, las acusaciones de que se oponía a la ley eran pues ridículas. Es más, su convicción personal, el mandamiento de la ley para él, por ejemplo, como cuando dice en Romanos 7:12, para Pablo la ley era santa, era justa y buena. Y de hecho, ahí menciona también que él era celoso de Dios, incluso había sobrepasado los celos de ellos, por lo cual había perseguido este camino. Si uno se da cuenta, él era mucho más celoso de la ley o celoso de las cosas de Dios que los mismos que lo habían agarrado en ese momento. Porque quien se propició para perseguir a los cristianos fue él. Por eso él mismo dice, de los pecadores soy el número 1, dice. Entonces Pablo, sí, lejos de ser un antijudío, el apóstol tenía unas credenciales judías por las cuales sus acusaciones no eran verdaderas. Y en el versículo 4, Pablo dice lo siguiente: perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ya habíamos detallado sobre lo que es el camino, que es un sinónimo de cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo son aquellos que los llaman aquí el camino. Entendemos que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Entonces de ahí viene esa expresión, esa palabra, y lo vemos en algunos versículos más en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 9:2, 19, capítulo 19, versículos 9 y 23, en el capítulo 24, versículos 14 y el versículo 22. Él había sido el más, dice aquí en el versículo 4, que había sido el más terrible, o sea, el más temido perseguidor de los cristianos desde el martirio de Esteban hasta que se convirtió. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 13 también añade sobre esta su condición, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, los antecedentes de Pablo eran tremendamente fuertes en relación a cómo él veía al cristianismo. Ahí en el versículo 5 del capítulo 22 seguimos leyendo. Si alguno todavía dudaba, podríamos decir así, de su celo por Dios, Pablo podía recurrir a lo siguiente. Y dice Pablo en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, dice, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. O sea, si alguno dudaba, pues había testigos ahí también que podían dar fe de que él era uno de aquellos que perseguía a la iglesia, y era el mismo Sanedrín, ¿sí?, que podían haber atestiguado en favor de él, que fue ellos quienes incluso de quienes había recibido cartas para los hermanos, o sea, judíos no cristianos, habiéndose dirigido él a Damasco para traer presos a Jerusalén. También, como dice el versículo 5, a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. En otras palabras, tal era el celo de Pablo que las máximas autoridades judías en ese tiempo lo eligieron para la misión de arrestar y extraditar a los cristianos, aún estén lejos, como por ejemplo en Damasco, donde estaba yendo en ese momento cuando el Señor se le apareció. Entonces, la conducta del apóstol antes de su conversión negaba todas las falsas acusaciones en su contra. Lejos de ser un enemigo de su pueblo, realmente Pablo, como habíamos leído en Gálatas 1:14,
¿sí? Él realmente era uno que perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, iba donde estaban los cristianos y los traían realmente sin importar si eran hombres o mujeres. Tenía tal conducta hacia los cristianos que era tremendo. Por eso en Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces no había por qué presentar esa acusación. Ellos conocían de alguna manera, porque ellos sabían quién era Pablo antes de su conversión. Entonces Pablo aquí menciona su conducta antes de su conversión, y luego en el versículo 6 hasta el versículo 16, Pablo da a conocer las circunstancias de la conversión que él experimentó. Ya sabemos las circunstancias en parte porque ya lo hemos estudiado en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Sin embargo, aquí hay una segunda mención de las circunstancias de la conversión y, y no vamos a dejar de lado aquello porque siempre hay cosas que todavía se añade de lo que hemos estudiado en el capítulo 9, algunos puntos que no se mencionan en el capítulo 9, que se los menciona aquí en el capítulo 22, así como hay también algunas situaciones que no se las menciona en el capítulo 8 ni en el capítulo 22, pero sí se las menciona en el capítulo 26, cuando da su tercer relato de su conversión en el libro de los Hechos. Entonces, después de demostrar lo absurdo de las acusaciones de que motivaba la enemistad hacia el pueblo judío, lo que Pablo defendía eran sus acciones. Y Dios de Israel había intervenido de manera soberana y poderosa en su vida y lo había convertido de ser el principal perseguidor del cristianismo a ser el principal defensor. El apóstol había actuado en sumisión a Dios. El relato de esa dramática conversión de Pablo, ya había mencionado, aparece en tres veces. Mientras que la multitud escuchaba atentamente, el apóstol relataba los sucesos de ese extraordinario día camino a Damasco. Y en el versículo 10 empieza a dar ese relato de su conversión. Y dice, pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. La hora, aquí nos menciona, ¿sí? La hora, dice, la hora del día, ausente del relato en el capítulo 9, donde resalta aquí que dice la mucha luz del cielo. O sea, la gloria de resplandeciente de Jesucristo, o sea, glorificado y exaltado, realmente eclipsó incluso al brillante sol del mediodía en ese momento. Tal fue ese resplandor que realmente superó al resplandor de mediodía que el sol generalmente nos da cuando estamos en esa hora del día. Y ahí en el versículo 7, Pablo, o sea, mudo de terror, dice que Pablo cayó al suelo, dice, y caí, dice, al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos la continuación, o sea, a continuación vemos ahí la respuesta del Señor, ¿sí? Cuando dice, ¿por qué me persigues? Y ahí vemos en el versículo 8 la respuesta. Dice, y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, al instante Pablo entendió lo equivocado que estaba. Pero hay un hecho que tenemos que resaltar en este versículo 8. Que Jesús no había muerto para ellos, que no era uno más que había venido en ese tiempo y había muerto. Sin embargo, aquí vemos a un Cristo glorificado y resucitado que él mismo está dando testimonio de que él aún vive. Aquel a quien él había despreciado, aquel a quien él había rechazado,
a quien lo había visto como un charlatán, un blasfemo, un falso Mesías, era en realidad el Señor de la gloria, Cristo Jesús. Ya habíamos manifestado incluso en muchas oportunidades, pero en ese momento no estaba persiguiendo a Cristo mismo, sino estaba persiguiendo a los cristianos. Ya hemos entendido de que quien persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Y es más, Cristo toma como que le están persiguiendo a él cuando uno persigue a un cristiano. Por eso, cuánto cuidado deben tener las personas, especialmente aquellos que persiguen a cristianos. A veces no entienden la magnitud de lo que están haciendo en sus vidas o de las consecuencias que van a tener posteriormente si no se arrepienten cuando uno persigue a un cristiano. Y más aún también tenemos que entender en aplicación de que ni siquiera uno que dice ser cristiano o que es cristiano, ni siquiera debe perseguir a uno que realmente es cristiano o hablar mal de un cristiano, porque de la misma manera es estar yendo contra Cristo mismo. Así es. Quizá algunos de ellos sabrían que estaban en ese lugar, en ese momento cuando Pablo está dando este discurso o está haciendo esta defensa. Quizá algunos de ellos incluso habían gritado, muera, cuando Jesús estuvo presente, porque no había pasado tampoco muchísimos años como para que esa generación ya no esté. Y quizá muchos de ellos habían gritado, muera Jesús, y vamos a ver también que ellos mismos, algunos de ellos quizá, al final, cuando sigamos estudiando, van a decir también que muera tal hombre, o sea, poniéndole a Pablo como ese objetivo en ese momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando se trata de acusar a un hermano o se trata de perseguir a un hermano. La palabra nos manda que debemos ser reales, no perseguidores, sino contrarrestar, por ejemplo, a los falsos maestros o a los falsos profetas o falsos apóstoles que se levantan hoy en día, que dan un otro evangelio, y tenemos que tener la capacidad de identificar si realmente es el evangelio según Jesucristo. Pero bueno, seguimos el relato aquí, dado la explicación o dado la aplicación que podemos sacar. Y en el versículo 9, siguiendo el estudio, sabiendo que algunos en la multitud cuestionarían que el Señor se le hubiera aparecido de veras, Pablo presenta testigos que corroborarían el hecho. Y el versículo 9 dice así, y los que estaban conmigo, o sea, podrían corroborar la presencia de Cristo, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. A diferencia de él, luego pudieron que pararse, según el relato que está en Hechos capítulo 9, versículo 7, sin poder entender, o sea, la voz del que hablaba, se quedaron sin habla, dice, y con miedo mientras Jesús dirigía su mensaje. Y el mensaje que vemos aquí debemos un poco entender, el mensaje estaba dirigido a Pablo. Los otros que oían la voz no entendieron nada. ¿Por qué? Porque el mensaje era exclusivamente hacia Pablo. El mensaje solo era para Pablo. No hay ninguna contradicción con el versículo 7 del capítulo 9. Solamente Pablo entendió las palabras. Los demás solo oyeron el sonido. Aunque sus compañeros perseguidores vieron la luz, solo Pablo discernió la persona de Jesucristo. Es como a veces muchos, cuando nosotros hablamos acerca de Cristo Jesús, de los 10 o 20 o 1000 que te estén escuchando, a veces solo está determinado para que una sola persona, uno o dos, conforme a la soberanía de Dios, pueda entender lo que se le está diciendo. A veces ellos solo escuchan sonido y no escuchan las palabras del Señor. En la soberanía de Dios es el que solo cuando se apareció en ese momento Cristo, sí, solamente Pablo escuchó, pudo discernir a Cristo, a Jesucristo, el Mesías, al Señor de gloria. No sé si me estás entendiendo a lo que te estoy diciendo. O sea, los que viajaban con Pablo
en ese día podían atestiguar lo sucedido. Ellos vieron la luz cegadora y oyeron el sonido de la voz de Jesús hablándole a Pablo, pero no entendieron nada. Y ahí en el versículo 7, 10, siguiendo, abrumado por ese glorioso enfrentamiento por parte del Señor Jesús, el orgulloso fariseo, en este caso Pablo, tan solo pudo balbucear y pudo decir lo siguiente, versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea, Pablo debía continuar su viaje hacia Damasco, pero ahora como siervo de Dios, no como un adversario, no como un perseguidor. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, en ese primer relato de su conversión, el Señor le informó a Ananías que Pablo era instrumento escogido, le dijo, ¿te acuerdas en el 9:15? Es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, dice a Ananías. Y es más, cuando uno ve en capítulo 9, Ananías queda pues hasta sorprendido de que Pablo sea ese instrumento escogido, porque él había escuchado muchas cosas acerca de Saulo, o sea, de Pablo. Pero sin embargo Dios pues había escogido y es el quien escoge, y de hecho podemos entender que a veces es inexplicable, muchas veces, cómo es que Dios escoge a aquel que va a ser instrumento suyo, del que menos uno puede esperar. Versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, ¿te acuerdas que él quedó prácticamente sin visión? Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Llegó a su destino, pero ya bajo otras circunstancias, no las circunstancias que él estaba, que las tenía. Difícilmente pudo haber imaginado que él iba a llegar a Damasco sin visión. Difícilmente pudo haber imaginado que él en su trayecto pudo encontrar al Señor. Eran otras las circunstancias como las llegó Pablo allá a Damasco. Versículo 12 dice, entonces dice uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ahí en Damasco encontró a uno llamado Ananías, ¿te acuerdas? En el relato de Hechos 9, ante quien el Señor ya lo había preparado para que pueda encontrarse con Pablo. Y Pablo describe a este varón como, aquí no lo identifica como cristiano, sino como un miembro devoto de la comunidad judía, para que brindara más corroboración a la historia de Pablo. En otras palabras, se está diciendo en ese discurso, ahí me presentó Ananías, no dice un cristiano, porque si decía un cristiano, ellos podían entender de que quizá podía dar un falso testimonio, porque bueno, era de su misma creencia ya en ese momento, pero aquí les dice, hay uno que puede atestiguar sobre lo que me pasó, y es un miembro devoto de la comunidad judía, que era Ananías, que seguramente conocían a Ananías. Ananías llegó, obviamente ya sabemos, según el relato de capítulo 9, versículos del 13 al 14, hasta Pablo, a regañadientes podríamos decir así. Y ahí en el versículo 13 dice, vino a mí, o sea, Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Más detalles sobre este asunto, como reitero, están en el versículo 13 al 15 de Hechos capítulo 9. Versículo 14, ahí Ananías le dice entonces lo que Dios le había manifestado en una visión, que está en Hechos 9, versículo 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces aquí se salta la verdad bíblica de que Dios es soberano en la salvación, porque entendemos aquello que Dios es soberano en la salvación. De hecho, la palabra dice, ninguno puede venir a mí si
si el Padre que me envió no le trajera. Y aquí el Señor también lo elige de un modo soberano a quienes le sirven. Y aquí vemos cómo el versículo 14 Dios eligió a Pablo, ¿para qué? Dice, para que conociera la voluntad, su voluntad. Y una pausa aquí tengo que hacer en la aplicación para que no sea muy académico lo que estamos desarrollando. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Si Dios te ha escogido y tú entiendes que Él te ha escogido para que seas parte de su cuerpo, parte de la iglesia, para que seas un instrumento de Él, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿O dónde está la voluntad de Dios? Y eso lo vas a hallar en la palabra. Eso lo vas a hallar en la palabra. Y tienes que hacer la voluntad de Dios. No solo lo escogió a Pablo para que supiera o conociera su voluntad. También te escogió a ti y me escogió a mí para que supiéramos cuál es su voluntad. Ahora, quizás deberíamos preguntarnos, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Haciendo la voluntad de Dios? También dice aquí que eligió a Pablo para que viera al justo, dice. Obvio, él era un apóstol. Un requisito para ser apóstol es ver a Cristo Jesús resucitado, glorificado. Y ahí nace la pregunta, aquellos que se hacen llamar apóstoles, ¿realmente vieron a Cristo glorificado y resucitado? ¿Lo vieron? ¿Fueron instruidos por Él? ¿Fueron llamados por Él? Él tuvo ese privilegio, Pablo tuvo ese privilegio de ver al Cristo resucitado, glorificado. Nosotros lo vemos a través de su palabra, lo vemos en su palabra, pero Pablo vio él mismo al justo, que es un título mesiánico, según Isaías 53:11. Y también lo eligió a Pablo para que oyera la voz de su boca, dice, o sea, la que le llevó a la salvación de Pablo. Nosotros vemos la voz de Dios al leer las escrituras. Cuando yo leo un versículo de la Biblia en este momento, sí, y describo un versículo, estamos escuchando la voz de Dios, porque la palabra de Dios está aquí plasmada en las escrituras. Como alguien decía, quiero escuchar la voz de Dios, lee en voz alta y vas a escuchar. Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos ha dado a nosotros a conocer en su palabra. Y ahí vamos a conocerlo, cómo es Él, quién es Él, cuál es su voluntad, como estamos hablando en este versículo 14. También dice en el versículo 15 que lo escogió para que sea testigo suyo a todos los hombres de los que él había visto y oído. O sea, esa dramática conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, es un testimonio convincente de los propósitos soberanos de Dios. Versículo 16. Pero el propósito soberano de Dios al elegir individuos no les exime de su responsabilidad de responder de forma adecuada. Ahí vemos lo que es la responsabilidad del hombre. Por eso Ananías, exhorta aquí a Pablo en el versículo 16 y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa y hacer entender a algunos que, por ejemplo, han buscado erróneamente en este versículo el apoyo para la regeneración bautismal. O sea, ¿qué significa aquello? Aquellos que creen que se requiere ser bautizado para ser salvo. Es una falsa enseñanza de que para la salvación se requiere el bautismo. Aunque el bautismo, como ya hemos indicado en varias oportunidades, es un acto de obediencia requerido para todos los cristianos, no salva. Y Pablo eso entendió claramente, pues a los romanos les escribió, ¿te acuerdas? En Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, y busco y leo. Más, ¿qué dice? Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Más, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, Pablo predicaba acá que la salvación venía de creer en el corazón y de confesar en público esa fe. Obviamente, él no entendió que las palabras de Ananías significaran que el bautismo salvara. No, él no entendía eso. Ahora, tenemos que ser bien correctos y certeros entonces en aquellos que buscan erróneamente que este versículo es un apoyo para la regeneración bautismal. Y es más, muchos siempre están todavía induciendo aquello que si quieres realmente ser salvo tienes que bautizarte. Ahora, no estoy diciendo que lo contrario, que uno, bueno, que tome en poco este acto público de fe para con el Señor. No, es un acto de obediencia, ya habíamos manifestado. Por tanto, tenemos que entender que ya incluso ya habíamos estudiado en Hechos capítulo 10, si tú te vas en el versículos 44 al 48, ahí habíamos visto cómo se revela con claridad la relación del bautismo con la salvación, que solo fue después que Cornelio, ¿te acuerdas del relato de Cornelio y sus amigos recibieron el Espíritu Santo, dando evidencia de que eran salvos, y que Pedro después les ordenó bautizarse? En otras palabras, el bautismo sigue a la salvación, no la provoca. O sea, la salvación es por fe, ¿sí? Eso por fe. Ahora, esta frase que dice acá en este versículo 16, donde dice, lava tus pecados, se debe relacionar con invocando su nombre, ya que al relacionarla con bautízate, deja el participio invocando sin un antecedente. O sea, ¿qué significa? Hábleme más claro. Los pecados de Pablo no fueron lavados por el bautismo, sino por invocar el nombre del Señor. Y para aquello te voy a leer una traducción mucho más clara, una traducción literal de este versículo. Dice, levántate, bautízate y lava tus pecados después de haber invocado su nombre. Entonces, al relatar las circunstancias de su conversión, Pablo invirtió la situación sobre sus adversarios. Él había actuado solamente en sumisión a Dios, por tanto, acusarlo equivalía al hecho de acusar a Dios. Entonces, su continuo testimonio refuerza este punto. Y vemos ahora, luego de ver la conducta antes de su conversión, después vimos las circunstancias de la conversión de Pablo, termina el testimonio de Pablo con su comisión de Pablo después de su conversión. Él habla ahora de su comisión, ¿sí? Después de su conversión, versículos del 17 al 21. Entonces, después de su conversión y de un breve periodo de ministración en Damasco, según Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 25, Pablo pasa 3 años en Arabia Nabatea, según Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18. Sigue, vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, Pablo no rechazó en ningún momento su herencia judía y estaba orando en el templo, dice versículo 17, capítulo 22, y me aconteció vuelto a Jerusalén, o sea, después de 3 años, ¿sí? Aquí hay un lapso entre el versículo 16 y 17, ¿sí? Después de 3 años, porque Pablo, para que entiendas, Pablo estaba ¿dónde? Estaba en Arabia, ¿no? En el desierto de Arabia. Podríamos decirlo así con más exactitud,
sea, pasó 3 años en Arabia Nabatea, según Gálatas 1, versículos 17 y 18. Y después dice, versículo 17 del capítulo 22, y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Entonces, Pablo no rechazó su herencia judía, estaba orando en el templo, y ahí viene, y le vino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis, como ya habíamos mencionado en Hechos capítulo 10, describe la experiencia apostólica única de ser transportado más allá de los sentidos normales hacia el reino sobrenatural a fin de recibir revelación divina. O sea, esta palabra de hecho se usa 2 veces aquí en el libro de los Hechos para describir se usó para describir la visión de Pedro allí en Jope, en Hechos capítulo 10, versículo 10 y 11, 5. Entonces, y en su éxtasis, Pablo vio al Señor y oyó que le decía, versículo 18, ¿qué le dijo en el 18? Y le vi, dice que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, Pablo, al enterarse del complot para matarlo, o sea, los cristianos, ¿qué hacen? Lo sacaron inmediatamente a Pablo y lo enviaron a su hogar en Tarso. ¿Dónde está eso? En Hechos 9, ya habíamos visto esto, en Hechos 9, está contando el relato, o sea, después de su conversión, lo que había pasado Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 30, dice con más claridad, dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, Cristo glorificado, Cristo resucitado, sí, persuadió a Pablo para que fuera, o sea, salga de Jerusalén. Incluso entonces no lo hizo Pablo de buena gana, sino que protestando, fíjate el versículo 19, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces Pablo creyó erróneamente que ver la transformación radical que el Señor había hecho en su vida convencería de la verdad del Evangelio a los creyentes incrédulos. Sin embargo, el Señor sabía mejor las cosas y repitió esa orden de que Pablo saliera diciéndole en el versículo 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. De hecho, Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles, según Hechos 22:15 y 9:15. Entonces, la conversión y la comisión de Pablo fueron inequívocamente acciones soberanas de parte de Dios. El apóstol puso a la defensiva en ese momento a sus acusadores, y ahí vemos qué hace el pueblo frente a aquello, porque podría haber escuchado muchas cosas en el relato que Pablo está haciendo, pero de que un gentil, sí, realmente llegue a estar espiritualmente igual delante de Dios, era un punto donde ya pusieron un alto en el mensaje o en la apología o en la defensa que Pablo estaba haciendo. Ya era algo por el cual tenían que terminar. Ya no podían escuchar más a Pablo. Los miembros de la multitud oyeron a Pablo hasta esta palabra de que Dios lo había enviado a ministrar a los gentiles. Y ahí vemos la acción de parte del pueblo, versículos 22 y 23. Y eso realmente, esas palabras de que él, o sea, de que Pablo había enviado, ¿sí?, lejos a los gentiles, fue realmente algo que para ellos puso un alto de escuchar a Pablo. Se acabó el interés de ellos. Que los gentiles se pudieran salvar sin convertirse primero en prosélitos judíos era blasfemo para ellos.
blasfemos para ellos. Entonces, para ellos eso haría espiritualmente iguales delante de Dios, lo más, la más flagrante herejía inimaginable para la multitud en ese momento. Y la furia contra Pablo ahí mismo se avivó, o sea, lo estaban escuchando hasta ese momento. ¿Te acuerdas? Lo estaban escuchando. Versículo 22, ahí vemos. Versículo 22 del capítulo 22, continuando, dice, ya vamos a terminar, dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, los judíos pudieron haber realmente en ese momento ya llegar al punto de irse contra Pablo y quitarle la vida en ese momento, porque la cosa que había dicho era cosa que los judíos realmente era lo peor que podían haber escuchado en ese momento. Versículo 23, y ellos gritaban, dice, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. O sea, miren la furia, miren la expresión de furia de los judíos al escuchar de que Pablo había sido enviado para que pueda llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Los judíos realmente se prepararon, yo creo, como para matarlo a Pablo, o sea, porque generalmente se dejaba las ropas en algún lugar para ya ir y apedrear a alguien y arrojar tierra prácticamente, o sea, era una situación de o arrojar polvo al aire, era una expresión realmente de furia que manifestaban en ese momento los judíos. O sea, la acusación de Pablo había llevado a un gentil al patio interior del templo, pasó yo creo en ese momento a segundo plano, ya no les interesó aquello. ¿Te acuerdas cuando le acusaron de haber metido a un gentil ahí al patio interior del templo? Ya sobrepasó esta situación de que Pablo diga que Pablo había sido escogido para llevar la salvación a los gentiles, en otras palabras. Y terminamos este relato, esta apología que hace el apóstol Pablo con su actitud, ¿sí? Versículos del 24 al 29. Ya el alboroto está estallado, o sea, se reavivó, podríamos decir así, la furia de los judíos, ¿sí? No se pudo dilucidar en ese momento la reacción de los judíos. Y el versículo 24 muestra, dice, y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Claro, obviamente la furia se desencadenó en ese momento, ¿sí? Lo que hace el tribuno es meterlo a Pablo dentro de la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, claro, el tribuno no entendía la parte espiritual, o sea, no entendía aquello de lo que llevaba tal reacción de furia de los judíos que estaban ahí contra Pablo, y es que hace que en ese momento el tribuno haga que lo metiesen más adentro hacia la fortaleza, o sea, y dejó bien en claro de que, bueno, parafraseando, necesito saber qué realmente ha hecho qué realmente ha provocado semejante furia, ¿no? Para con este hombre, y lo que hace es decir que lo examinen con azotes para saber por qué causa realmente clamaban así contra él. Pero sin embargo, contra Pablo, ¿no es cierto? Y azotar contra alguien que era romano, o sea, era cosa terrible. Obviamente, hasta ese momento, o sea, el tribuno no sabía que Pablo era romano. Sí, ahora, una pausa también. Aquí tenemos que entender también, y ya lo hemos mencionado en algunos otros estudios, que cuando se flagelaba en ese tiempo realmente era algo terrible, era algo fuera de lo inimaginable que nosotros podemos imaginar, porque en ese tiempo era un mango de madera con que se adjuntaban ahí correas de cuero, o sea, y en las partes, en las puntas de las correas de cuero había trozos de metal y de hueso.
En muchas ocasiones esto te mataba, no solo te mataba por la sangre que uno perdía cuando era uno flagelado de esa manera, sino también por las infecciones que después causaban, después de las heridas. O sea, y debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo pasó aquello, soportó eso antes de su crucifixión. Entonces, tal paliza habría realmente superado todo lo que Pablo había experimentado antes. Y en la preparación, los guardias, ¿qué hacen en el versículo 5? Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, ¿sí? Pablo dijo al centurión que estaba presente. Entonces ya lo preparan a Pablo y generalmente lo estiraban su cuerpo, caso de que pueda estar bien tensado su cuerpo para que pueda realmente penetrar el dolor hasta el tuétano de sus huesos, podríamos decir así. Entonces, y ahí, más en ese momento, sí, antes de que suceda este flagelo, sí, Pablo le dice al centurión, versículo 25, ahí al medio del versículo, dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Bueno, es una pregunta retórica, obviamente no, porque en ese tiempo era pues totalmente prohibido que se azotara a un romano, y es más, sin hacerle un juicio, ni detenerlo, ni amasarlo siquiera. Y aquel que hacía aquello, ¿sí? Era pues condenado a muerte. Y no solo su posición estaba en juego, incluso su vida de aquel que hacía eso contra un romano. Ahora, también en ese tiempo tenemos que considerar, no todos podían decir soy romano, porque si decías soy romano, tengo ciudadanía romana y no la tenías, eso también era causa de muerte. O sea, no podías decir tú soy romano para salvarte, no. Entonces, ahí el hombre, el centurión, tuvo que realmente entender, sabía que cuando alguien decía soy romano, tengo ciudadanía romana, tenía que entender que no podía, el que estaba diciendo no lo estaba diciendo por decir, porque sabía que decir eso y era falso, pues conllevaba la muerte, conllevaba la muerte. Entonces, cuando el centurión que supervisaba la paliza oyó realmente el reclamo del apóstol de ser ciudadano romano, ¿qué hace? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vuelvo a reiterar, someter a un ciudadano romano al flagelo pudo haber realmente destruido su carrera militar de Licias, ¿te acuerdas? El tribuno, y pudo haberle costado la vida. Entonces Licias, o sea, el tribuno, profundamente preocupado, ¿no? Versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, le dice, ¿no? A Pablo, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí, sí. Y el tribuno, o sea, respondiendo, ¿no? Respondió el tribuno, dice, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Uy, o sea, el tribuno había comprado prácticamente, había tenido que sobornar prácticamente a algunos funcionarios corruptos en ese tiempo para tener ciudadanía romana. Y no es que en ese tiempo cualquiera podía comprar ciudadanía romana, no estamos diciendo aquello, no, no había tal cosa. La ciudadanía romana no estaba oficialmente a la venta, quiero decir aquello, pero particularmente había un periodo en el reinado del emperador Claudio, cuyo nombre Licias quizá pudo haber tomado cuando adquirió la ciudadanía, se podía obtener sobornando a funcionarios corruptos. Pero ahí Pablo, con tranquilidad, o sea, con dignidad, dijo, pero yo soy de nacimiento, o sea, no soy, en otras palabras, no soy por soborno, sino por nacimiento. Así que el descubrimiento de que Pablo era ciudadano romano produjo realmente un cese inmediato de los procedimientos. ¿Y qué hace? Ya terminando el versículo 29. Así que dice, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Claro,
Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Claro, por eso, como decía anteriormente, ni siquiera podías atar a un ciudadano romano sin previa acusación, ¿sí? Ya no podías hacer aquello. Tenían realmente unos privilegios en ese tiempo ser ciudadano romano que difícilmente uno podía ni siquiera amarrar a un ciudadano romano, menos flagelarlo. El flagelarlo a un ciudadano romano sin previo juicio, pues te llevaba a ti a la muerte, y no solo tuyas, y muchas veces hasta toda tu descendencia. Entonces era ilegal atar a un ciudadano romano sin un juicio preliminar, y por eso el temor del tribuno y los demás. Pero ¿qué hacer entonces en ese momento? Entonces el tribuno al día siguiente, dice el versículo 30, totalmente ahí perplejo, decidido a llevar a Pablo ante los jueces judíos, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana, si Dios así lo permite. Veremos ahí en más detalle, ¿sí? Eh, cuando Pablo está ante el concilio. Sin embargo, termino con esto, queridos hermanos. En el relato que estamos estudiando, vuelvo a reiterar, ¿sí?, que la conducta de Pablo durante su terrible experiencia brinda para nosotros un ejemplo, para todos los creyentes, de cómo dar testimonio positivo en circunstancias negativas. Y como había mencionado a un principio, en la introducción, podemos observar varios principios, y los reitero por la importancia necesaria. El apóstol primero aceptó la situación como Dios la ordenó. Enfrentar persecución no le hizo ser infiel al plan divino. El apóstol había sabido desde algún tiempo atrás que lo encarcelarían cuando llegara a Jerusalén. Ya lo hemos establecido eso en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Con calma aceptó aquello como la voluntad de Dios, diciendo a quienes intentaban disuadirlo de ir a Jerusalén. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y vuelvo a reiterar, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estás apoyando la causa de Cristo? Con los medios que Dios te da, como un escogido de Dios, ¿realmente estás aceptando tu situación que estás viviendo? Y en esa situación que tú estás viviendo, ¿sí?, ¿estás realmente dando testimonio del Señor? A veces tenemos que aceptar las situaciones que vivimos. Son a veces difíciles, duras, ya les he mencionado en varias oportunidades. Las situaciones que tú estás viviendo no son, pese quizá te has equivocado en una decisión que has tomado, tenemos que entender que tiene Dios control de todo y tenemos que aceptarla. Quizá aún la disciplina del Señor tenemos que aceptarla, pero eso no conlleva que no podamos nosotros hacer su voluntad o seguir en su voluntad. Muchos vamos a caer, ¿sí? Muchos vamos a quizá desanimarnos, pero un verdadero cristiano va a seguir adelante. Se levantará una y otra vez, pero siempre seguir adelante en la voluntad del Señor. Así como Pablo vio la situación que estaba viviendo, como que Dios ordenó todas las situaciones que le estaba pasando, nosotros también tenemos que entender aquello. ¿Estás pasando alguna situación? Pues Dios tiene control de aquello. O sea, Dios sabe la situación que estás pasando. Pero en la circunstancia que estás pasando, así como Pablo usó sus circunstancias como una oportunidad, ¿sí? Reitero, la multitud no se había congregado para oírle predicar, sino para golpearlo y matarlo. Sin embargo, Pablo, y nos da ese ejemplo, usó esa ocasión para anunciarles cómo el poder salvador de Dios le había transformado la vida.
No sé si en ese momento o en algún momento tú has dado ese testimonio, cuando te han sindicado que por qué te has vuelto cristiano, cristiana, qué Usando a la barbaridad o iglesia. qué falta de personalidad o que tú alguna vez has tenido la particularidad que tuvo Pablo, las agallas que tuvo Pablo de decir, un momentito, yo esto era antes. ¿Qué querían? ¿Que siga así como era antes? ¿Ustedes querían verme así como les gusta ver a quizá los demás? No sé si has tenido esa oportunidad alguna vez. Yo era esto y a veces avergüenza, a veces contar algunas cosas que uno es. Obviamente tienes que saberlas a quién y cuándo y cómo, sin entrar tampoco en mucho detalle, pero decir un momento, yo sé de lo que he salido, yo sé de dónde Dios me ha sacado. Reitero, usar esas circunstancias a veces es una oportunidad para hablarles de lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, cómo Dios nos ha sacado de aquello, de la inmundicia, nos ha sacado de lo que éramos antes. Quizá no somos ahora perfectos, o sea, en plenitud, no somos aquellos que ya no pecamos, porque seríamos mentirosos si decimos aquello, pero debemos usar incluso en nuestras adversidades, sí, una oportunidad de qué, de enseñarles y de decirles que cómo Dios tiene ese poder para, para salvarnos o para cambiar nuestra manera de ver la vida, de ver todo en relación a las circunstancias que vivimos. O sea, tenemos que entender aquello, tenemos que entender que todo lo que pasamos es una oportunidad para predicar. Y Pablo también nos enseña que debemos ser conciliadores en ese momento con los perseguidores. Y hemos visto en el relato hasta este momento cómo es que a Pablo después que la turba lo agarró, lo maltrató, lo golpeó, ¿sí? Él no amenazó de manera hostil en ese momento, ni tomó venganza. Al contrario, reitero, a veces me impresiona la actitud del apóstol Pablo cuando los sigue llamando todavía varones, hermanos y padres, incluso después de la paliza que le dieron. Y obviamente Pablo fue bien claro en Romanos 12:14 cuando les dice que debemos nosotros bendecir a los que nos maldicen. Y vemos también cómo exaltaba el Señor siempre todo lo que él hacía, todo lo que pasaba, todo lo hacía para la gloria del Señor. Todo lo hacía para la gloria del Señor. Tenemos que tener ese ejemplo del relato que estamos estudiando, tener realmente esa actitud adecuada de ese amor desinteresado. Y eso es lo que me impresiona en el apóstol Pablo. Realmente por llevar una ofrenda a Jerusalén, saber que ahí lo van a maltratar, lo van a perseguir, lo van a flagelar, ¿sí? Y pese a aquello, su amor era tan grande por la iglesia que quería la unidad entre la iglesia, entre gentiles cristianos y judíos cristianos, que sean una unidad los dos. O sea, su amor era tan grande por las cosas de Dios que realmente debemos tomarlo como ejemplo en este relato que hemos estudiado. Gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra cuánto ejemplo nos muestras para que nosotros podamos actuar conforme a lo que estudiamos, bendito Dios. A veces no entendemos las situaciones o las circunstancias que pasamos, Señor. Si vemos la vida de nuestro hermano, el apóstol Pablo, Señor, realmente vemos un hombre que es digno, Señor, de seguir también, como él decía, de ver realmente cuán aún era su amor tan grande para con sus hermanos, Señor, que él siempre seguía adelante, Padre Santo, sin importar las situaciones que él iba a pasar, las adversidades que él iba a pasar, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirnos conocer este relato, Señor, y sacar de ella, Señor, algunas actitudes, ejemplos, principios que nosotros podemos seguir, Padre Santo. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a los niños, Padre, bendice toda ofrenda que es dada, Señor. Bendice, Señor, esta semana, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación. Bendice, Señor, nuestro trabajo, Señor.
Danos siempre ese techo que tenemos, que no nos falte siempre el alimento. Y te oramos, Señor, en este momento por nuestro país, Padre, que está pasando una situación tremenda, Señor, terrible, y que quisiéramos que no llegue a mayores, Padre Santo. Que aquellos, Señor, entiendan que tú has establecido, Señor, una autoridad, Señor, por un tiempo determinado. Y aquellos que resisten, Señor, a esta autoridad, Señor, en realidad están resistiéndote a ti, Señor, porque tú has puesto una autoridad, Padre, en este país. Nos guste o no nos guste, bendito Dios, pero tú has establecido una autoridad y tenemos que estar, Señor, en sujeción siempre en todo aquello que tu palabra nos manda, Padre. Gracias, Papito Dios. Bendice a mis hermanos que están al otro lado de la línea. Bendícelos grandemente en nombre de Cristo Jesús. Amén.